Vamos a explicar muy brevemente la viñeta corta de un ensayo clínico recientemente publicado sobre la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19. Se puede acceder a la viñeta en nuestra página Evalmed y se encuentra en esta pestaña de viñetas. Como puede verse aquí, el director de esta viñeta ha sido Miguel Ángel Martín de la Nava, farmacéutico de atención primaria, que está en los servicios centrales del SES y que es miembro de Valmed hace muchos años. Muy bien, también se puede acceder a la viñeta desde el índice, por si alguien quiere hacerlo por orden alfabético. En el índice, las pestañas están ordenadas, aquí se llaman categorías, bueno, en fin, es una forma de decirlo, por orden alfabético, de modo que viñetas se encuentra abajo del todo. Hago una pasada rápida hasta llegar a las viñetas. Aquí están las viñetas, está al final, y dentro de las viñetas, pues lógicamente es la que acabamos de poner aquí. Está aquí y se accede perfectamente bien. Muy bien, pues dentro de la página web se puede consultar la viñeta, la evaluación grade de la viñeta, pues directamente aquí, directamente. Pero hay quien preferirá quizá bajar el PDF porque le resulte más fácil la lectura. Bien, como es habitual en nuestras viñetas y múltiples evaluaciones, ponemos justamente debajo las hojas con los cálculos que contienen los resultados fundamentalmente para los profesionales sanitarios. Hay quien, a lo mejor, alguien que no sea profesional sanitario puede consultarlo también, pero bueno, la jerga y el lenguaje técnico es para profesionales sanitarios. Un poquito más abajo tenemos la baseline, es en el suplemento 1, las características sociodemográficas y clínicas, en el inicio, y un poquito más abajo, marca de fábrica, es un test breve en el suplemento 2 con la graduación de la validez de la evidencia de cada una de estas variables que se van a medir, variables de resultados en salud. Muy bien, pero hemos hecho algo más. Dado que esta vacuna y otras que están a punto de aparecer en el mercado, pues se autoproclaman, se autotitulan, dicen de sí propias que tienen una eficacia del 90-95%, del 86%, esas cantidades, la mayoría de las personas que lo escuchan no saben qué es la reducción relativa del riesgo. A mí no me gusta que las medidas del efecto se digan de esa manera, porque no tienen materialidad práctica, como mostraremos al final en esta pequeña tesela que hemos hecho aquí, para que sepamos cuál es el significado práctico, materialmente práctico, de esto que llamamos la eficacia del 95%, y así lo comprenderemos, creo que perfectamente bien. Aquí debajo se encuentra el espacio para el vídeo que estamos grabando en este momento, porque habrá personas que posiblemente prefieran escuchar los tonemas, las subidas y bajadas, este lenguaje no verbal, a pesar de que es muy poco el que podemos hacer con este pequeño espacio y con tan humildes medios. Bien, bueno, pues sin más, como tenemos bajada aquí ya la viñeta, pues vamos a ver la viñeta directamente sobre la que acabamos de subir, ¿no? Bueno, bien, como vemos aquí, la ha dirigido Miguel Ángel Martín de la Nava, por supuesto con la Oficina de Evaluación de Medicamentos, y la hemos titulado un poquito distinto para que sea más explicativo, un poquito distinto a los autores del artículo. El artículo se ha publicado en la revista norteamericana New England Journal of Medicine y bueno, pues se publicó hace 10 días y es muy controvertido, entonces nosotros vamos a explicar lo más científicamente posible, lo digo de verdad, o sea, dentro del campo categorial de las ciencias, lo más científicamente posible, en el campo que le corresponde a la epidemiología clínica en este caso, pues los datos, describiéndolos sin apasionamiento. Me refiero a apasionamiento porque al final de este vídeo hablaremos de la diferencia entre el campo de la ciencia y el campo antropológico, que son distintos. Entonces, la toma de decisiones
se toma en el campo antropológico y nosotros vamos a hacer de momento el primer fundamento, que es el fundamento científico, la descripción del fundamento científico. Muy bien. Resultados en 2 meses de seguimiento de la vacuna anti-COVID-19 de una hebra de ARN mensajero sintética que tiene este código BNT162B2, bueno, el que le han puesto, y es de Pfizer y BioNTech. Y esto se va a comparar frente a la vacuna placebo, que esa vacuna placebo es una solución salina. Bien, bueno, pues un poquito más abajo vamos a empezar con la introducción. La introducción es muy cortita, porque esto es una brevedad, es una viñeta, o sea, no es una exhaustiva revisión y evaluación, sino simplemente la descripción de este artículo publicado en la revista New England, como ya hemos dicho. Cantidad y calidad de problema. Bueno, vamos a decir lo mínimo. La infección por coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2, y la enfermedad resultante por coronavirus 2019, que es la COVID-19, han afectado a decenas de miles y de millones de personas en una pandemia mundial. Se necesitan lo antes posible vacunas cuyos beneficios justifiquen los riesgos o daños añadidos, los inconvenientes y los costes, tanto a nivel individual, del individuo corpóreo, como a nivel poblacional, cuando el individuo es persona que forma parte de una población, de una comunidad, de un grupo, de una sociedad, de una nación, de un grupo que sea más allá de su propia persona. El objetivo lo describimos siempre con las siglas PICO, la P de población o patients, de pacientes, ¿no? En este caso es población, la I de la intervención, que es la vacuna, la C del comparador, que en este caso es el placebo, y la O en inglés es outcomes, que son los resultados que se apetecen, que se buscan y están aquí descritos. El objetivo es evaluar la reducción en la incidencia de casos leves, moderados, graves, en esta totalidad inespecífica en principio, porque no iban dirigidos a ninguno en particular, sino a esta totalidad, y luego analizarlo en subgrupos. Repito, evaluar la reducción en la incidencia de casos leves, moderados, graves de COVID-19 que eran confirmados posteriormente por RT-PCR. La RT-PCR es que lo llamamos PCR, pero es la retrotranscriptasa seguida posteriormente de la reacción en cadena de la polimerasa. Bien, voy a volverlo a leer porque si no, evaluar la reducción en la incidencia de casos leves, moderados, graves de COVID-19 en estos síntomas, que sean confirmados posteriormente por RT-PCR, con la vacuna anti-COVID-19 del fragmento de ARN mensajero de Pfizer Biotech frente a una vacuna placebo de solución salina, y también, no solo esto, sino también la incidencia de efectos adversos, pero en un tiempo razonable para la observación. En el protocolo originariamente estaba pensado para 2 años. Aquí este estudio, ahora veremos, se paró a los 2 meses, se abrió el ciego y hablaremos un poquito sobre ello. Bien. En la metodología, bueno, pues solamente vamos a citar qué diseño es, sin entrar en los análisis estadísticos, que nos comprometemos a analizar con cualquiera que quiera, vamos, con cualquiera, naturalmente, que quiera que se lo expliquemos o que incluso, en fin, que quiera compartirlo con nosotros, pero no es este el momento porque esto es una viñeta. Se trata de un ensayo clínico aleatorizado, controlado, doble ciego y multicéntrico. Las variables de beneficios y de daños añadidos, los efectos adversos en este caso, las vamos a mostrar en la tabla NNT1, que son los beneficios, y NNT2, que son los efectos adversos. Bien, y sin más, pasamos a los resultados. Bueno, antes de nada, vamos a ver esta es la carátula que tiene la publicación que se hizo el día 10 de diciembre, si no recuerdo mal, en el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas más famosas de divulgación de hechos médicos, biomédicos en el mundo, ¿no? Bueno,
Nos gusta trabajarlo, naturalmente, bueno, pues lo trabajamos pues siempre con rigor, ¿eh? Bueno, es un rigor mínimo el que tiene nuestra evaluación grade, siempre, incluso aunque sean las viñetas, ¿no? Vale. Pero también hemos tenido que visitar el protocolo, que es muy largo el protocolo, ¿eh? El protocolo es muy largo, o sea que se tarda un rato en categorizarlo, ¿eh? Vale. Y aquí hemos visto precisamente en el protocolo cómo se capturan los casos, y es cuando hemos visto que los casos se capturan después de tener los síntomas, la confirmación con la RT-PCR. Vamos a decir PCR porque es más cortito y así no equivocamos al escuchante. Vale. El protocolo es largo, es bastante largo, pero bueno, es lógico que, bueno, que sea así porque es un hecho bastante complejo, ¿no? Pero también hemos utilizado el suplemento. El suplemento viene detrás de la publicación porque, bueno, pues de aquí, por ejemplo, hemos utilizado los efectos adversos. Aquí tenemos los efectos adversos, ¿vale? Y también tenemos aquí, pues, por ejemplo, bueno, pues algunos análisis de subgrupos que no vienen en el artículo propiamente, en el original. Esto es un apéndice suplementario, digamos, ¿no? Y también tenemos, bueno, pues una descripción, viene un poquito más arriba, me la he pasado sin querer, de las comorbilidades, según las descritas por el índice de comorbilidad de Carson, ¿vale? Que también lo hemos utilizado para nuestra evaluación. Pero también hemos utilizado, dentro de la publicación, la declaración de los potenciales conflictos de intereses. Y digo ya ahora que los conflictos de intereses no se acusan, o sea, no se acusan, es decir, que no se tilda a nadie que tenga un conflicto de intereses. No, en realidad, o sea, en nuestras evaluaciones grade, cuando decimos que alguien tiene conflicto de intereses, lo que queremos decir es que no puede descartar que no lo tenga. Repito, no que lo tenga, sino que no puede descartar que no lo tenga, que es así como se categoriza dentro de nuestras evaluaciones. Bueno, pues aquí tenemos los conflictos de intereses de los participantes, de los investigadores. Bueno, vamos a ver, a continuar en los resultados. Vamos, bueno, pues muy rápidamente. Se evaluaron 36.523 personas que se asignaron al grupo de vacuna ARN mensajero 18.198 y 18.325 con la vacuna placebo de solución salina. La mediana de edad de todo este grupo es de 52 años y el rango, que siempre nos dice que es desde el extremo inferior de la edad, fue de 16 años hasta 91. Naturalmente 16 y 91 estaban muy poco representados, había muy pocos usuarios, muy pocos participantes aquí, pero esos son los extremos de todos los participantes, ¿no? Un 49,4%, casi un 50%, eran mujeres, de modo que estaban muy bien equilibrados, varones y mujeres, y fueron seguidos durante una mediana de 2 meses. Bien, vamos a ver por qué fueron 2 meses. Vamos a ver. Fueron 2 meses porque, luego lo mostraremos porque lo tenemos calculado, fueron 2 meses porque si el día 1 se pone la primera dosis de vacuna, 21 días después se pone la segunda dosis. Bien, en este interludio hay algunas personas que se pueden haber contaminado de coronavirus, ¿vale? Bien. Bueno, pues después de la segunda dosis vamos a lanzar el seguimiento en adelante. Bien, y esto es lo que vamos a analizar. Lo que nosotros vamos a analizar son aquellas personas que, una vez que se les ha puesto la segunda dosis, no tenían infección de coronavirus 7 días antes de la primera dosis. Bueno, no es fácil entenderlo, ni tampoco es estrictamente cierto, porque los métodos que tienen para la detección de esto no son exhaustivos. Pero en fin, vamos a dar esto por válido. Nuestro análisis va a ser de las personas, los participantes que no tenían infección cuando se les administró en el día 21 la segunda dosis. De modo que nacieron, por así decir, nacieron sin eventos, ¡pum!, y empezaron a ser seguidos. Bien, el ensayo clínico, como veremos, se paró 46 días después. De modo que 46 más 21 son 67 días, si no estoy sumando mal.
Eso lo llamamos 2 meses, o sea que los 2 meses es del día 1 hasta que se hace el corte, o sea, se censura el ensayo clínico, que ahora analizaremos el porqué, ¿vale? Entonces, el periodo de seguimiento son 46 días más estos 21. Bien. Las características sociodemográficas y clínicas, la baseline, están en el suplemento 1 y la calidad de la evidencia se encuentra en el suplemento 2. Vamos a ver el suplemento 1, porque está aquí la baseline. La baseline, la baseline, la hacemos siempre sobre una hoja de cálculo para, al hacer nuestros cálculos, o sea, al hacer nuestros cálculos del grupo de intervención, este es el grupo de intervención y este es el grupo de control, esta columna, al ponerlos en relación, calculamos la P para la diferencia mediante una chi cuadrado de Pearson. Se encuentra aquí y es la que trasladamos aquí, ¿vale? O sea, esta P es la que trasladamos aquí. Para que recordemos, decimos que la diferencia es esta. Se considera diferencia estadísticamente significativa cuando el número es, la P es menor de 0,05. Por ejemplo, en este caso, es la única de las filas que tiene una diferencia estadísticamente significativa. Naturalmente tiene muy poca trascendencia y ahora veremos por qué. Bueno, entonces vemos que por sus grupos de edad están equilibrados, porque en el grupo de 15 a 65 años hay 10.800 pacientes y 10.800 en el grupo de control. La P para la diferencia no es estadísticamente significativa. Bien, ¿por qué? Pues porque quiere decir que los grupos serán comparables al menos en este factor de riesgo, que es la edad. Por encima de 55 años, de 55 a 91, pues hay 42 y 42, tampoco hay diferencia estadísticamente significativa. No nos vamos a extender porque tampoco hay diferencia en la mediana de cada uno de los grupos. Hemos dicho que esta se encuentra en 52 años y esta se encuentra en 52 años, con unos rangos que van desde 16 a 89 en el grupo de vacuna Pfizer y en el grupo de vacuna placebo de 16 a 91. Tampoco hubo diferencias en el grupo de mujeres. Mujeres fueron 48% y 49% en el grupo de vacuna Pfizer y vacuna placebo respectivamente, sin diferencia estadísticamente significativa. Sí, estoy viendo aquí que hay una pequeña diferencia estadísticamente significativa que no habíamos apreciado y ahora mismo lo estoy viendo, pero que consideramos que es irrelevante porque son muy pequeñas las diferencias. En este momento la voy a poner de color rojo, pero no tiene, la verdad, no tiene importancia esta diferencia. Bien, y un poquito más abajo, bueno, pues tenemos los grupos étnicos y las razas en las que no hay diferencia. Los participantes eran de los siguientes países: de Argentina, Brasil, Sudáfrica y los Estados Unidos, que es el grupo mayoritario. Bueno, también como había ciertas dudas de si la vacuna tendría mejor rendimiento o peor rendimiento en obesos, pues se utilizó el índice de masa corporal para hacer una separación, una categorización hacia arriba y hacia abajo, que en realidad cuando decimos obesos no es un calificativo, es una denominación, estipulativa, o sea que no es descriptiva, no, estipulativa, por parte de la OMS, que hace ya muchos años, pues se le ocurrió decir que obesos son las personas que tienen un índice de masa corporal por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado de superficie. No está mal, pero bueno, que es una denominación estipulativa, lo mismo que cuando describimos otras cosas en las normas judiciales o en las normas jurídicas, definiciones estipulativas. Bueno, y aquí, pero vamos, de todas maneras describe bastante bien el hecho de lo que es, en fin, un corte para, en fin, los factores de riesgo. Y están equilibrados aquellos que tienen más de 30 en el índice de masa corporal y menos de 30 en el índice de masa corporal, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos la baseline, ya hemos descubierto esto de hombres y mujeres, que no tiene tampoco importancia, repetimos, ¿vale? Esto vamos a continuar y ahora vamos a irnos a la validez de la evidencia. ¿Por qué tenemos esta? Primero, esto es de nuestra genética, ¿no? Porque estamos graduando la validez de cada uno de los resultados, porque no es correcto decir que este ensayo clínico es válido. No. Cuando nosotros estamos haciendo la graduación de la validez,
es variable por variable, porque el hecho de que un ensayo clínico como este tenga una validez de evidencia moderada, como ahora veremos, eso es para la variable principal, el endpoint, o sea, para la variable que determina el diseño de todo el ensayo clínico. Pero no le es aplicable a las demás. Las demás tienen que ir categorizándose y viendo, o sea, una por una, a ver si mantienen esta graduación, o sea, esta validez, esta graduación de la validez moderada, o es menor o incluso podría ser mayor. Generalmente suelen ser más pequeñas, van bajando, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver, recordemos un poco. Los ensayos clínicos son el diseño de investigación clínica que se considera el estándar, porque es el más empaquetado, por así decir, en forma de laboratorio. Hay dos grupos que, mediante la aleatorización, al menos teóricamente, distribuyen los factores de riesgo. Los factores de riesgo son aquellos causas o factores de riesgo que van en la dirección del evento que estamos midiendo. Naturalmente, o sea, cuando se produce un evento en un grupo, ese evento es multifactorial, se debe a muchos factores, a la edad, a los estilos de vida, a la comorbilidad, a todos esos, ¿vale? Ahora, si nosotros tenemos dos grupos y, dada la virtualidad que tiene este estudio experimental, somos capaces, más o menos, o potencialmente capaces, de equilibrar todos esos factores de riesgo que van en la dirección del evento, cuando midamos los eventos al final en un grupo y en otro, podemos decir que están equilibrados, es decir, que están, por así decir, multifactorialmente afectados de la misma manera en un grupo que en otro, salvo el fármaco de intervención frente al fármaco de control. Y en este caso es lo que decimos que al menos se asocia o se atribuye, quizá decir atribuye es un poco excesivo, pero bueno, vamos a decirlo al menos porque nos resulta más fácil argumentalmente, se atribuye al fármaco de intervención si hay algún beneficio, porque los demás factores de riesgo están equilibrados en ambos grupos. Bien, los ensayos clínicos parten por eso de una validez de evidencia, es decir, que el resultado que obtengamos de la diferencia entre esos grupos es alta, es muy verdad, porque no tenemos razones para suponer que sea debido a otras cosas. Ahora bien, cuando hay alguna diferencia o algún fracaso en el diseño y en la implementación del ensayo clínico, en el que haya factores que estén influyendo sobre el resultado final más allá del fármaco que estamos utilizando, entonces vamos rebajando la validez de la evidencia. Estamos diciéndole al lector que cuidadito, demasiados bombones, cuidado, que no estamos seguros de que este efecto o este riesgo relativo, este NNT que hemos obtenido, se debe al fármaco, sino que puede ser debido a otros factores que en este momento han fracasado o en el diseño o en la implementación. Bien, entonces en GRADE hacemos 13 preguntas. Esto es filosofía de la ciencia. La metodología de GRADE es una forma de evaluación, o sea, una serie de salvaguardas de filosofía de la ciencia para las personas que no están versadas en la lectura de la filosofía de la ciencia. Pero si una persona está versada en eso, no le hace falta GRADE. No le hace falta, ¿vale? Bien. De acuerdo, aquí están las preguntas. La pregunta fue clara y precisa, identificando la PICO, la población, intervención, comparación y los resultados. Sí. Bien, ¿se hizo la aleatorización correcta? Sí. Bueno, en fin. ¿Se mantuvo oculta para los reclutadores? Sí, explicamos aquí brevísimamente por qué. Pero aquí tenemos que decir los dos noes, que son los que van a rebajar la puntuación de la calidad de la evidencia. ¿Es completo el seguimiento no deteniéndose antes de lo proyectado? No, porque estaba proyectado en principio, calculado como para 2 años, pero los ensayos clínicos se censuran por muchas razones. En algunas ocasiones son razones éticas y en otras son éticas y metodológicas. En este caso, nosotros hemos averiguado a través del protocolo y del suplemento y de toda la lectura completa que hemos hecho que
había reglas, rules of stopping, reglas de parada, pero estas reglas de parada incluían en todo el diseño los efectos adversos que prorrumpen rápidamente, que hubieran sido peligrosos, que hubieran motivado la censura, o sea, el stopping, la parada del ensayo clínico. Hay veces que estas paradas se producen provisionalmente hasta ver si se atribuyen al fármaco o son debidas a otras causas. Y en este caso, o sea, no ha sido esta la causa por la que se ha parado el ensayo clínico. Había otra regla también, y esta es muy común. Se llaman las reglas de parada por futilidad, es decir, por inoperancia, porque el ensayo clínico, o sea, demuestra que el fármaco no es mejor que el placebo. Pasa tiempo y no puedes mantener a la gente porque no hay separación entre las curvas, o sea, se mantienen muy, muy juntitas y hay cálculos matemáticos, no vamos a meternos ahora mismo, que se analiza mediante las funciones de gasto de la significación estadística de la alfa, de la P, pero que en este momento no. Bueno, pues tampoco esa ha sido la causa de la parada aquí. Aquí la parada no lo explican en ningún sitio. No explican, primero, no había reglas para pararlo por eficacia. Ahora, es lógico que tengan la tendencia los investigadores a parar por motivos éticos. En este caso, los motivos éticos que ellos, o sea, que nosotros hemos tenido que interpretar benéficamente, ¿no? Es porque han debido de sospechar que, o han debido de darse cuenta de que como el Comité de Seguridad sí que vigila todos estos eventos, el Comité de Seguridad es el comité, el único que tiene acceso a los ciegos, o sea, al cegamiento, es el único que tiene acceso, pero no tiene contacto con los investigadores del ensayo clínico, al menos teóricamente, si no sería, vamos, un fracaso completo. Y entonces, bueno, pues la separación se produce y piensan que se está perjudicando a un grupo respecto al otro. Entonces se está perjudicando al grupo de placebo porque está teniendo mejor resultado el grupo de intervención, con lo que entonces paran el ensayo clínico. Bien. Eso tiene un problema, y es que éticamente es correcto, pero metodológicamente pierde mucha fuerza. ¿Por qué? Primero, se ofrece a los a los individuos del grupo de placebo, ya que se puedan poner la vacuna si lo desean, claro está, ¿no? Entonces, en ese momento ya se abre el ciego, se desenmascara, se descubre el cegamiento y se censura el ensayo clínico. Ya no hay ensayo clínico a partir de aquí. A partir de aquí puede haber, o sea, un estudio observacional, pero ya no es un ensayo clínico, ¿eh? O sea, ya los pacientes o los individuos del grupo de placebo se acceden a la vacuna. Al acceder a la vacuna ya no podemos ver cuáles serían los efectos sin vacuna, claro está, ¿no? Bueno, hay muchas maneras de investigar todo esto, pero que ahora mismo no corresponde porque esto es una viñeta. Bien. Naturalmente, o sea, no vamos a conocer los efectos beneficiosos ni los efectos adversos, en cuanto a la diferencia, me refiero, entre ambos grupos a partir de los 2 meses. Bien. Esta es la razón por la que hemos tenido que bajar al resultado que hemos obtenido medio punto, es más de medio punto, pero bueno, hemos sido generosos y hemos puesto medio punto desde la validez alta a la validez moderada, vamos, medio punto. El otro medio punto es por los conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque 15 de los investigadores son empleados de Pfizer. Pues también se comprende, ¿no? El investigador principal, Pollack, y 4 más han recibido pagos de varias industrias farmacéuticas, y hay 7 investigadores que declaran no tener conflictos de intereses, ¿vale? Bueno, muy bien. Estos 2 medios puntos de alta la hemos rebajado a moderada, y esto reza, naturalmente, para la variable principal, ¿vale? Bueno, aquí ponemos que la justificación para rebajar esto que acabo de decir en este momento, porque, en fin, hay también otros motivos para la rebaja. ¿Por qué? Pues porque no solamente la del tiempo, sino que, ahora lo veremos, los eventos graves no estaban representados, no sabemos cómo funciona con los efectos graves, ni tampoco sabemos cómo funciona en mayores de 65 grados, lo veremos ahora en la tabla. Bien, de acuerdo. Pues moderada es lo que reza para la variable principal, que en este caso son casos de COVID leve, moderados y también graves,
Pero ahora veremos que como estaban infrarrepresentados los graves, en realidad lo que nos está hablando esta variable es de los leves y moderados. En 2 meses, nada más que en 2 meses. Esto es lo que hay. No, o sea, no me pongo ni contento ni enfadado, no, estoy describiéndolo simplemente para delimitar, valga la redundancia, los límites de lo que contienen estos datos. Los datos al final pueden ser mejores o peores que estos, pero estos son los que hay, ¿no? De modo que esta es moderada. Claro, con los graves que están infrarrepresentados hay que bajar todavía más la calidad, la validez, y es baja. Y respecto a los casos de COVID graves, moderados y leves a partir de los 2 meses, como estoy diciendo, pues no se puede saber, hemos puesto aquí un interrogante, ¿no? Ni tampoco con los mayores de 75 años, porque estaban infrarrepresentados, tampoco lo sabemos, ¿no? Bien, en cuanto a los efectos adversos, bueno, pues los hemos rebajado un poquito, porque no tienen la misma calidad de evaluación, y los hemos bajado medio punto a moderada baja. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, entonces vamos a volver a nuestra viñeta. Bien, naturalmente, ¿qué quiere decir validez alta? Que no lo hemos explicado antes. Validez alta es que no ha fracasado en nada. Entonces, se puede atribuir el efecto, o sea, la diferencia que hemos tenido de los eventos, beneficioso o negativo o perjudicial, en este caso, en fin, cualquiera, en fin, genéricamente, es de validez alta porque tenemos una alta confianza de que tal efecto de que el efecto real, se encuentra muy próximo a nuestra estimación del efecto. El efecto de los dioses del Olimpo lo hemos capturado nosotros como seres humanos y estamos muy convencidos, o mejor dicho, muy creyentes de que estamos muy cerca de la realidad real, ¿vale? Bueno, no exactamente, pero estamos muy cerca, ¿no? La validez moderada, naturalmente, ya no podemos, porque ha habido aquí algún fracaso. En nuestro caso son los conflictos de intereses, más la parada a los 2 meses, que esa, pues es bastante relevante metodológicamente hablando, ¿no? Tenemos una moderada confianza de que la estimación del efecto que nosotros hemos obtenido, pues se puede diferenciar del efecto real de los dioses del Olimpo y en algunas ocasiones incluso sustancialmente. En fin, de todas maneras es muy apreciable que sea una validez moderada un ensayo clínico. Y validez baja y muy baja ya no lo decimos, pero se intuye perfectamente y se puede leer aquí. Bien, bueno, antes de nada digamos que en este ensayo clínico fundamentalmente lo que vamos a analizar a partir de ahora son la población, solo la población en los eventos de COVID y los eventos adversos, en la población que después de la segunda dosis no tenía COVID entre la primera y la segunda. Repito que no es estrictamente cierto porque no tiene el investigador, los investigadores no tienen una forma de verificar que entraron sin COVID. No lo tienen. Sencillamente es porque aquellos que se pusieron enfermos, o sea, estaban enfermos, se han retirado, o tenían alguna evidencia de que tenían la COVID. Bien, a partir de aquí son 46 días, tal como hemos explicado, y esa es la razón por la que el seguimiento son 2 meses. Bueno, estrictamente son 67 días de media. Algunos tuvieron más y otros tuvieron menos, claro está, ¿no? Bueno, entonces esa es la razón por la que el denominador de nuestros eventos es un poquito menor que el inicial, lógicamente, ¿no? Bueno, vamos a verlo porque yo creo que en la tabla, en la hoja de cálculo, lo vamos a ver más mejor. Bien, la hoja de cálculo, pues es esta de aquí. Tenemos aquí, es bastante extensa, es marca de fábrica, esta es nuestra, ya sabe todo el mundo que se puede encontrar en nuestra página web, se encuentran en la página web con mucha facilidad. En el índice se encuentra, las calculadoras están aquí y sobre todo porque hemos introducido hace muy poco tiempo esta concretamente que vamos a utilizar para poder mezclar los 3 tiempos biográficos así, con los 3 destinos del NNT, como veremos seguidamente. Aquí estamos. Bueno, vamos a ver aquí. Bien.
Bueno, pues vamos a ver. Vamos a poner un poquitín más grande. Yo creo que así. Bueno, yo creo que así lo podemos ver bien, porque es lo mejor, ¿no? Bien. Eh, Se analizan 17.411 en el grupo de intervención y 16.511 en el grupo de control. ¿Por qué? Porque originariamente, como ponemos en nuestra tesela aquí arriba, eran 18.000 y 18.000. La diferencia son esos que han tenido el evento, que no entran en la variable principal, porque es mejor que tengamos datos de aquellas personas que, bueno, que estaban, por así decir, sanas de COVID en la entrada con las dos dosis de vacuna, ¿no? Bueno, pues entonces, sin más, nos venimos para acá y lo explicamos, yo creo que por lo menos la primera, con un poquito de... Bien, casos de COVID con síntomas leves, moderados y graves que, teniendo esto, luego son confirmados por RT-PCR, tal como decimos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí esto tiene una debilidad, y es que los investigadores no explican cómo, de hecho, no tienen, ellos lo dicen entre sus limitaciones, ¿no?, que los asintomáticos, bueno, pues quedan sin visualizar, de momento, aquí en este ensayo clínico. Otros ensayos clínicos, sin embargo, parece que lo están haciendo, porque aquí no se sometió a todas las personas a una RT-PCR, ¿no? No se ha hecho esto, ¿no? Bien. Aparte de que, bueno, también tiene algunos problemas que en este momento no vamos a mencionar, ¿no? Bien, se produjeron en los 46 días de seguimiento, más los 21 en los 2 meses, 8 eventos en el grupo de intervención sobre 17.411, que son 0, al dividirlos es 0,005%. Bien, y en el grupo de control del placebo son 162 casos de este tipo, de esta categoría. Sobre la población en riesgo son 17.511, 0,93%. Bueno, pues vamos a empezar a desplegar nuestras medidas del efecto. El riesgo relativo es 0,05 partido por 0,93%, ¿no? Y eso da 0,05. Esto es lo que llamamos el riesgo relativo, y no hemos puesto aquí, porque lo vamos a analizar posteriormente, que de aquí deriva esto que llamamos, lo que se llama las sociedades de vacunas, lo llaman eficacia. A mí no me gusta que se llame eficacia eso, porque eso confunde a la gente, porque no tiene materialidad, como luego vamos a ver. La eficacia es el NNT, el tiempo debajo de la curva, y es decir, una conjunción de todo esto, y no solamente una medida. Es absurdo, ¿no? Está bien tenerlo, cuidado, ¿eh? No digo que no se tenga, pero naturalmente no solo eso, porque no nos está diciendo nada. Ahora lo veremos. Bien, entonces, la reducción, el riesgo relativo, el complementario del riesgo relativo es la reducción relativa del riesgo. ¿Qué es eso que llaman la eficacia? Entonces, ¿cuál es el complementario hasta el 1 del 0,05? 0,95. Si lo decimos en porcentaje, 95%. Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí abajo sería 0,11. ¿Cuál sería la reducción relativa del riesgo o eficacia? El complementario de 0,11 es 0,89. 89%. Este de aquí abajo sería 0,07. El complementario, 93%. Eso es lo que está diciendo eso que llaman la eficacia. Nosotros no lo ponemos nunca, porque equivoca a las personas, y de hecho hicimos una revisión hace ya muchos años en las que, precisamente esta forma de expresarlo se incurre en el efecto marco. Está en nuestra página web y ahora mismo no vamos a hablar de ello. Bien, ¿qué es la reducción absoluta del riesgo? Absoluta del riesgo, o reducción del riesgo absoluto. Bien, es el que más riesgo tiene, 0,93% menos 0,05. Si lo restamos es 0,88. Ya está, bien. 0,88 quiere decir, que evitamos 0,88 eventos de cada 100 tratados, pero esto es difícil de capturar. Entonces hacemos el inverso, que es lo que llamamos el NNT, o número necesario para tratar, para evitar un evento. Y eso se hace sencillamente, el 100 lo ponemos en el numerador y el 0,88 en el denominador. 100 partido por 0,88 da 114. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que tenemos que vacunar a 114 personas para evitar
un evento de COVID leve o moderado, o grave también, pero fundamentalmente leve moderado, de cada 114 vacunados. Repito, tenemos que vacunar a 114 para evitar un evento a uno, pero no a 113. Es decir, que solamente es uno el que se beneficia, los otros 113 no. Bien, vamos a ver un momentito qué es esto de los 113, porque, bueno, antes de continuar, ahora vamos a continuar, diremos que estamos hablando de la estimación puntual de estos valores, pero la realidad real, o mejor dicho, el verdadero valor del parámetro, la verdad estadística, se encuentra dentro del intervalo de confianza al 95%. Este intervalo de confianza se encuentra entre 98 y 138. Estrictamente deberíamos decir que tenemos que vacunar entre 98 y 138 para evitar un evento de COVID-19. Pero no tendríamos eficacia, efecto, no tendría valor para 97 de cada 98 o 137 de cada 138. Pero como es un poco complicado, naturalmente lo que vamos a hacer va a ser mirarlo solamente a través de la estimación puntual, ¿no? Bueno, para las personas que no se desempeñen con el intervalo de confianza, pues tenemos aquí una hoja de información al usuario que también, o sea, que sirve, bueno, pues hay personas, algunos pacientes o algunos usuarios que dominan perfectamente el concepto de intervalo de confianza, que bueno, que no es de la biomedicina, es muy anterior, es de otro, proviene de otras disciplinas originariamente, ¿no? Bien, pues lo que tenemos es aquí los eventos que suceden en el grupo de intervención, en el grupo de control, por cada 100 vacunados. En estos eventos en 2 meses de seguimiento, que están aquí en 2 meses de seguimiento, ¿no? Bien, en este caso son 0,05 y 0,93. Lo hemos tenido que abrir porque si no, entonces esto, claro, si lo cerramos, pues nos va a dar un número que es que nos va a equivocar más. Vamos a poner que hay 0 y 1 y entonces, bueno, pues es mejor hacerlo así, que en realidad es 0,046, pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver qué es esto del NNT, porque vamos a trabajar con ello y no tenemos más remedio que hacerlo, y lo tenemos aquí, un poquito más para acá. Aquí tenemos los 3 destinos del NNT. Hemos dicho que era 114, vamos a volver a verlo, era 114, 114, ¿vale? 114. Bien, 114 se desdobla en 3 tiempos biográficos. La máquina lo hace automáticamente, lo tenemos hecho automáticamente, y es lo siguiente. Bien, este es el destino, bueno, el 1 es este, el del medio, y dice así: permanecen sin eventos gracias al medicamento de intervención, que está aquí muy pequeñito, es de color verde. Este es el beneficio que tiene la vacuna o cualquier fármaco. Siempre cuando decimos el NNT tenemos que irnos al medio, es 1, y los otros 2 no tiene efecto. ¿Por qué? Porque 0,05 de estos pacientes, naturalmente habría que hacerlo para que fuera 1, pero bueno, 0,05 tendrán el evento incluso con la vacuna de Pfizer. ¿Lo tendrán? Sí, lo van a tener incluso vacunándose, de modo que aquí no es eficaz el fármaco, ¿no? Es que esto lo explicamos siempre con todos los fármacos y todas las intervenciones, incluso con cualquier intervención que no sea ni siquiera médica. Bien, y estos 112 no tendrán el evento sin tratarse ni con la vacuna ni con el placebo, o sea, sin tratamiento. Es decir, que estos no tienen, o sea, estos permanecerán sanos sin haber pasado ni siquiera por los tratamientos. De modo que no es eficaz ni en este ni en este. Gráficamente lo vemos aquí y aquí lo tenemos, los 3 destinos del NNT. Bueno, este sería la estimación puntual y estos son los intervalos de confianza. Vamos a la estimación puntual y estos son 114. Efectivamente, 113, estos verdes, permanecen sin evento, sin tomar ni la vacuna ni el placebo. Este 1 es el que se beneficia de la vacuna y estos 0,05 son los que tienen el evento incluso con la vacuna, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que llamamos los 3 tiempos biográficos, ¿vale? Bueno. Y ahora vamos a ver que aquí también tenemos, los 3 destinos más allá del NNT, discúlpeseme, o sea, estamos hacia allá. Y ahora hacia abajo en vertical, vamos en vertical, tenemos los 3 tiempos biográficos que también los hemos desarrollado y hay varios vídeos explicando en nuestra página web cómo funciona esto. Bueno, los 3 tiempos biográficos
es que en estos 2 meses se van a distribuir de la siguiente manera. Vamos a ver, vamos a hacerlo en lugar de en 2 meses, vamos a hacerlo en días, que son 61 días estos 2 meses, ¿no? ¿Vale? Vale. Bien, en los días quiere decir que está aquí representado en este gráfico, esto es en vertical, son 60,3 días de los 61 se permanece sin evento, sin tomar nada, la vacuna ni la otra, 60,3 días, ¿no? 0,3 días se mantiene uno sin evento si se pone la vacuna. Si se pone la vacuna en 2 meses, cuidado, 0,3 días. Y 0,3 días se va a tener el evento incluso poniéndose la vacuna. Bueno, pues esto se hace muy fácilmente, pues porque simplemente poniendo aquí el tiempo de observación, ¿no? Que son 3, si son 3, bueno, pues lo haríamos en 3, pero bueno, es que en este caso son 2 y queda calculado para 2, ¿vale? Bien. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto lo vamos a explicar un momentito aquí porque tiene su interés. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos la representación del 0,93% del grupo de control. Vamos a recordarlo, a recordarlo, que era 0,93%, se ve aquí, ¿no? Y el otro es 0,05, bueno, un poquito menos, que es que ahí lo tenemos redondeado, ¿vale? Bien, aquí está, ¿no? Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si los eventos se van produciendo desde el día 1 hasta el día 62 o 67 a los 2 meses, este sería el primer mes y este segundo mes, esto, asumiendo que sea una función lineal, no lo es estrictamente lineal, pero asumimos que es lineal porque, cuando son tan pequeños espacios de tiempo, son así. Cuando hay pocos eventos se pueden asumir funciones lineales, naturalmente, porque es mejor que no tenerla, ¿no? Cuando estamos trabajando, por ejemplo, con oncología, hacemos el área bajo la curva mediante el contaje de píxeles o mediante lo que es el contaje de los polígonos que están por debajo, de las dos maneras. En este caso vamos a asumir una función lineal simplemente para mostrar cuál es el beneficio que tiene, ¿no? Bien, aquí tenemos el porcentaje de casos, lo que es en el eje de las IES, en el eje de las ordenadas, y en el eje de abscisas el tiempo en meses. No nos cabe duda de que los 2 meses multiplicado por el 100% de arriba, todo el área completo, el área entero del 100%, equivale a 2 meses completos. 2 meses completos como variable continua. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Bien. Ahora, si fuera la mitad, sería 1 mes. ¿Por qué? Porque sería 2 multiplicado por 50%, sería 1 mes. Entonces, las áreas que hay aquí retienen la cantidad de vida o de muerte, de tiempo, mejor dicho, que hay en su interior. Bien, entonces, este es el tiempo que permanecen con evento, este interior que está de color rojito, fucsia más o menos, ¿no? Los del grupo de control. ¿Por qué? Porque, ¿y cómo se calcula? Bueno, pues es muy sencillito. Naturalmente, es este área dividido por 2, porque en este caso es un rectángulo. Como tenemos aquí 2 y aquí 0,93 en 2 meses del grupo de control, quiere decir que el tiempo que se encuentran con evento sería 0,93 por 2 dividido por 2. Es decir, 0,0093 meses que permanecen con el evento dentro de los 2 meses. Bien, bueno, en el grupo de vacuna se ve aquí una diferencia, y es 0,05 multiplicado por 2 meses y dividido entre 2 da 0,0005 meses. Es decir, que permanecen con evento, toda esta población completa, en 0,0005 meses durante 2 meses, ¿vale? Entonces, la diferencia que hay, aquí se ve un poquito mejor, yo creo que lo vemos aquí mejor, es, superponiendo, este lo vamos a poner aquí debajo, ahí está aquí. Este es el grupo de control y este es el grupo de intervención.
Entonces, si una persona o las personas se ponen la vacuna, van a tener estos eventos con la vacuna, pero dejarán de tener estos de aquí que hubieran tenido con el control. Entonces, esto de aquí es el beneficio en tiempo como variable continua, el tiempo en el que se salvan del evento, ¿no? Bien, de color verde está aquellos que están sanos de COVID, naturalmente, ¿no? Están sanos de COVID. De modo que añaden esta sanitud a la ya propia de la naturaleza humana, de los que no tienen COVID, ¿no? Entonces, este es el beneficio que añaden al natural que tienen, ¿vale? Bueno, vamos a ver cuál es el natural, porque todo lo que está por encima es sanidad de COVID, o sea, no tienen COVID. Bien, entonces, vamos a ponerlo así porque en realidad todo lo que está por encima, esto claro, es para verlo un poco a escala, está fuera de escala porque Excel me permite reducir hasta el 10%, ¿no? Claro, este es el 90%, este es el 80%, por eso he puesto estas rayitas, ¿no? Entonces, si subimos hacia arriba, nos damos cuenta de que estos, todo lo verde, son los sanos de COVID, y lo que añade esta vacuna es este trocito que hay allí a lo ya existente de sanidad de COVID, ¿vale? Bueno, pues es esto lo que está representado aquí, es esto, ¿eh? O sea, es decir, esto es los que están, el tiempo que se está sano de COVID, este es el que mejora por ponerse la vacuna y este es el que, aunque se tenga la vacuna, se mantiene con evento en variable continua. Luego vamos a hacer la mezcla, o sea, lo que es el cruce de esta, de acá, de esta, de acá, que son los tres destinos del NNT, que lo vamos a poner en la horizontal, con los tres tiempos biográficos que se van a cruzar en la vertical, ¿vale? Lo vamos a ver luego aquí, pero vamos a volver, aquí, pero vamos a volver sobre nuestros pasos. Vamos a ir analizando las variables. Bueno, toda la corte, vamos a ver si se desdobla bien, o sea, si está bien distribuida, está bien representada por los subgrupos, ¿no? Que es importante para nosotros. Bueno, primero, los 17.000 y 17.000 se desdoblan en casos moderados, leves moderados y en casos graves, ¿eh? O sea, ahora ya están analizados, están desdoblados y vamos a ver si están bien representados. Efectivamente, en los casos leves moderados hay 7 y 153 de los 8 y 162 están muy bien representados. De hecho, son casi todos, o sea, casi la totalidad está representada aquí, ¿no? Y se ve que el NNT está mantenido, 114, 120, está muy mantenido, ¿no? Pero no en los casos de COVID graves. ¿Por qué? Pues porque hay tan pocos 1 y 9 que no están bien representados de esta totalidad. 9 de 162 son pocos y 1 de 8 también son pocos. De hecho, la diferencia es estadísticamente significativa por los pelos y la potencia estadística es menor del 80%, 71%, lo cual quiere decir que tenemos menos certidumbre de que haya una verdadera diferencia aquí. No quiere decir que no la haya, pero no tenemos pacientes o individuos suficientes para saber si esto es cierto. Puede ser mayor o menor, pero podría no ser esta. Es decir, que aquí no tenemos esto es lo que decimos, que el resultado no es consistente, es no consistente, mejor dicho, es no consistente, porque no está representado de modo que aquí mantenemos una incertidumbre epistémica, de conocimiento, no es otra cosa, de conocimiento, ¿de acuerdo? Bien. En los subgrupos de edad está bien distribuido en estos 4 tramos etarios, de 16 a 55, está bien representado, un 91 en el NNT, de 55 a 65 un 180, un 136 y de 65 a 75 238. Bueno, es un poquito mejor, pero porque se tienen más eventos. No se tienen más eventos, se tienen menos eventos en este caso aquí, en este, bueno, no me voy a meter ahora mismo porque ahora mismo no lo voy a analizar. Bien, pero no se encuentra diferencia estadísticamente significativa en los mayores de 75 años. ¿Por qué? Pues porque los mayores de 75 años están hiporrepresentados. De los 17.400
personas del grupo de intervención, solo 774 son mayores de 75 años. No es que, o sea, cuando digo solo es metodológicamente hablando, que yo no estoy juzgando moralmente nada en absoluto, en absoluto, ¿no? Ni se me ocurre en este momento, claro que no, no es este el sitio. Y en el grupo de control, lo mismo, 785. De modo que hay 0 eventos y 5, es decir, esto puede ser, o sea, debido al azar, es decir, se puede explicar más por el azar que por que por una función de probabilidad, porque hay muy pocos, ¿no? Con lo que entonces aquí mantenemos una incertidumbre y efectivamente no se encuentra diferencia estadísticamente significativa, es decir, que no hay diferencia entre el grupo de intervención y el grupo de control en este ensayo. No sabemos si la hay, pero bueno, en este caso no se puede decir que no podemos decir que la haya. No podemos decir que la haya porque aquí no se ha demostrado, ¿vale? Bien. En cuanto a los varones y las mujeres, está igualmente representado el 114, en las mujeres 113 y 112. En cuanto a los subgrupos de IMC, de índice de masa corporal, bueno, pues también, porque en los grupos de obesidad, aquellos que son de más de índice de masa corporal 30 kilogramos por metro cuadrado, es 104, y en los que son menos, 135. No se quiebra, o sea, que no se quiebra el resultado. Está aquí bien representado, con lo que entonces, bueno, pues parece que está funcionando en la variable principal, no otra cosa. O sea, que aquí no estamos midiendo más que los subgrupos respecto a la variable principal, que son los casos leves, moderados, graves, que, como hemos dicho, en realidad fundamentalmente son casos leves moderados, puesto que graves estaban hiporrepresentados, ¿vale? Bien. Bueno, entonces, en cuanto al índice de comorbilidad de Carson, tenemos aquí, decir que tiene 0 nos está diciendo que no tienen comorbilidad, claro está, ¿no? Y está bien representado. ¿Por qué? Pues porque son 132, no se rompe mucho el 100, bueno, está bien, está muy bien representado, ¿no? Y en el índice de Carson por encima de 1, esto sí que es, o sea, 1 o más de 1 es como no decir nada. Es decir, hombre, está bien, es decir, que estos tienen alguna comorbilidad, pero claro, aquí están representados en esta totalidad, pues los que están un poquito con enfermedad, con alguna comorbilidad, o los que tienen mucha comorbilidad, de modo que agruparlos aquí, pues realmente es nada más que descriptivo. O sea que aquí esto no tiene un carácter operatorio, no tiene un carácter operatorio, porque no se analizó en este estudio todavía, o sea, no sé, supongo que, se puede ir paso a paso. Bueno, sí se ha analizado, pero que no se ha teorizado sobre ello. Yo aquí he puesto sencillamente la totalidad, y bueno, y en fin, pues tiene o sea, no se desdobla el 114. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver cómo se distribuyen antes de pasar a los efectos adversos, vamos a ver cómo se analiza un poco más en profundo la variable principal con nuestras herramientas, porque creo que es una de las ventajas que tiene nuestras calculadoras, que hemos diseñado fundamentalmente para médicos, para enfermeros, para psicólogos, en fin, para todo tipo de profesionales. He dicho también farmacéuticos, profesionales sanitarios, porque luego siempre me dicen, te has quedado sin decir es que se me olvida, ¿no? Pero vamos, todos, bien. Por cierto, la justificación de por qué son 46 días de seguimiento está aquí. Y es muy sencillito. Bueno, vamos a ver, creo recordar que está aquí. Aquí vemos, efectivamente, lo vamos viendo aquí, a ver si soy capaz de verlo. Pues sí, aquí está, ¿no? Aquí en la tabla se ve que hay 2.214 personas año, que se llaman estas, y estos son 2.223 personas año. Si nosotros estas personas año las situamos aquí, que son las que hemos puesto, y dividimos las personas de verdad por las personas año, 17.411 entre 2.214, nos da los años. 0,127, casi no lo veo, ¿vale? Y el otro exactamente igual. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de decirlo en años, lo vamos a decir en días, lo multiplicamos esto por 365 días que tiene el año y nos da 46 días, 46 y 46 días. Esto es muy fácil de calcular y es una estimación. Estamos hablando de cálculos estadísticos, O sea, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver el cruce de los tres tiempos biográficos. Los tres tiempos biográficos en la vertical con la horizontal, los tres destinos del NT.
están aquí. Bueno, pues lo tenemos aquí, son el cruce de esta en la horizontal y esta en la vertical. Lo tengo aquí simplemente puesto para que lo veamos. Bien. Vamos a ver, aquí lo que tenemos es los casos de COVID graves y moderados, y aquí tenemos puestos a la población en riesgo, ¿no?, que está participando en el estudio durante estos 2 meses, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos dicho que en el NNT son 114 y que tienen estos 3 destinos. Este era 0,005, pero tenemos que poner 1 porque si no, entonces tendríamos que hacer tantos cuadros. Entonces, permítaseme el decirlo que esto es aproximado. Es exacto si nosotros hacemos todos los cuadros. No tiene ninguna dificultad hacerlo. Pero en fin, porque si no es que no cabría aquí dentro de la tablita. Sería horroroso. Entonces, bueno, pues me he permitido el poner aquí 1, simplemente pues para mostrarlo gráficamente, ¿no? Bien. Cuando el 114 se desdobla en 1, que tiene el evento, incluso con la vacuna, 1 que no lo tiene por tener la vacuna, y 112 que no tienen el evento, que no tienen el evento ni poniéndose la vacuna ni poniéndose el placebo, pues entonces podemos decir que de estos 114, ¿vale? O sea, este le ponemos de color verde porque este es el grupo de vacuna. Pero si fuera el grupo de control sería rojo, porque también tendría el evento igual que este, lo tendría. Pero vamos a ponerlo verde porque siempre nos gusta que, bueno, que los fármacos que se están investigando, bueno, pues tengan esa apariencia, hombre, es una conquista humana, naturalmente, ¿no? Nos gusta, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a dejarlo de color verde. Pero claro, estos 114 los vamos a poner aquí hacia abajo, los vamos a poner aquí en vertical. Este sería el paciente 114, el 113, el 112 y así sucesivamente hasta abajo. ¿Verdad que sí? Bueno, pues aquí está, ¿no? Estos son los 2 meses hacia la derecha que van a ir atravesando como si fuera un parque en el que dura 2 meses el tránsito, ¿no? Un tránsito que empieza un día en un parque, ¿no? Y, bueno, pues desde el 112 hacia abajo, estos 112 lo atraviesan sin evento. Luego, entonces, entran sin evento y salen sin evento a los 2 meses del parque. Esto es lo que representamos con este color verde y el tránsito es completo, ¿vale? Bien. Este de aquí en el grupo de intervención, en el grupo de intervención, que es esta columna de aquí, es este de aquí. Bueno, vamos a ver, no es que sea el 113, es una representación gráfica. El 113 puede ser cualquiera de todos ellos. Si lo supiéramos no tendríamos ningún problema, naturalmente, pero claro, al no saber cuál es el que se va a beneficiar de cada 113, pues de cada 114, pues entonces esta es la razón por la que tenemos que vacunar a los 114, porque no tenemos la oportunidad de saber quién es el que se va. En fin, esto es una medida estadística para que lo podamos ver, una medida promedial, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este 113, que sería este de aquí, atraviesa, como dice el color verde, atraviesa el parque completo en los 2 meses sin evento de COVID. ¿Verdad? Bien. Y los otros, o sea, claro, vamos a ponerle, ahora ya en el grupo de control, este sería rojo, y efectivamente sería este sería este. Y el 1, que no se salva en el grupo de control, es este de aquí, por eso a este le ponemos de color rojo. Ahora vamos a ponerlo esto verde, porque a mí me gusta que esté verde, me quedo como más tranquilo, ¿verdad que sí? Me gusta. Bien, bien. El 113 en el grupo de las personas del placebo atraviesa durante 1 mes sin evento, pero cuando pasa 1 mes, ¡pum!, induce, o sea, incurre en el evento, o sea, permanece con evento, ya, o sea, una vez eventado, qué palabra me acabo de inventar, madre mía, una vez que tiene el evento, permanece con el evento hasta que sale del parque, ¿no? De modo que está sin evento 1 mes y tiene evento 1 mes. Bien, y en los otros, ahora este 1, vamos a ver que en este y en este tienen el mismo comportamiento, están sin evento. ¿Por qué? Vamos a ver, digo esto porque hay gente que piensa que este de color rojo nace en el parque ya enfermo. No. Empieza sano, o sea, es decir, que este va a tener, o sea, un fracaso de eventos en determinado momento del tránsito de este parque, ¿no? De este parque de 2 meses, ¿no? Pero no nace con el evento.
Entonces, nuestra calculadora nos permite saber aproximadamente en qué momento van a tenerlos muy cerca de la entrada, por la mitad o por la salida. Bueno, pues entonces aquí esto es muy útil en el cáncer, lo tenemos en las evaluaciones de medicamentos contra el cáncer, permite verlo muy bien, ¿no? En fin, nuestras evaluaciones están en la página web, ¿no? Bien, bueno, y entonces tienen el comportamiento exactamente muy parecido los dos. Bueno, vamos a ver cómo se obtienen estos meses que hay aquí. Bueno, lo hemos puesto de color ámbar porque no son rojos, no hay muerte. O sea, es decir, en este ensayo clínico, como ahora veremos, no hay ninguna muerte debida a COVID, ninguna. Las muertes han sido naturales, hay 2 y 4, como luego veremos, pero no son relacionadas con el COVID, ni con la vacuna, ni con el placebo, ¿no? ¿Vale? Bien. Bueno, pues aquí, en nuestras chuletillas, lo ponemos. Estos dos son los que corresponden al grupo de control. Entonces son 1 y 2. Estos son 2 meses que tenemos que distribuir desde el final hasta el principio. Y este es el que tenemos que distribuir desde el final hasta el principio aquí. Luego entonces son estos de aquí, ¿vale? Bueno, pues esto nos permite ver, ahora lo vemos con un poco más de facilidad, ya lo interpretamos, que el beneficio se encuentra en este, solamente en el paciente 113 que incurre en el evento, el que no se pone la vacuna, un mes después de empezar el estudio, pero tiene él. Y los otros 112 tienen el mismo comportamiento, tal como hemos explicado. Ya no vamos a decir más. Muy bien, vamos un momentito ahora a... volvemos aquí y vamos a ver los efectos adversos. Los efectos adversos se encuentran, hemos visto las variables de beneficios, están aquí, ¿no? Y hemos analizado los subgrupos y ahora vamos con los efectos adversos registrados en 2 meses. Estos son registrados, algunos son perseguidos, pero en algunos de ellos surgen y naturalmente se registran, se catalogan, claro, se catalogan. Bueno, pues no se encuentran diferencias estadísticamente significativas. Vamos a ver, aquí tenemos los eventos adversos de cualquier tipo. Los graves, moderados, todos los efectos adversos. Y entonces vemos que aquí hay una diferencia estadísticamente significativa en contra de la vacuna. ¿Por qué? Porque hay 26 aquí de cada 100 eventos en el grupo de vacuna y 12 en el grupo de 12 y 26 en el grupo de placebo. Naturalmente, bueno, pues si nos damos cuenta, el NND, o sea que es 7, en este número necesario para dañar, es decir, que de cada 7 que tratamos, se daña a uno de un efecto adverso inespecífico, de cada 7 que tratamos, pero a 6 no, o sea, dañamos a uno de cada 7, ¿vale? Bueno, bien, pero, en fin, los efectos adversos hay que ver si tienen, mediante unas reglas, como las reglas de Naranjo, en fin, hay las formas que la farmacovigilancia tiene a bien enseñarnos cómo se atribuyen, o por lo menos qué causalidad o qué probabilidad de atribuirle al fármaco. Porque claro, naturalmente, imaginemos que si un paciente en un ensayo clínico muere por un accidente de tráfico, pues va a venir como efecto adverso en muertes, pero no tiene que ver con el fármaco en principio. Me estoy refiriendo si no tiene nada que ver con la conducción, el fármaco, ¿no? Bien, ¿de acuerdo? No me voy a meter más. Entonces, eso es la razón por la que hay que buscar la atribución de la causalidad. Bien, entonces, aquí efectivamente, asociados aquí pone asociados, podemos decir atribuidos, pero está mejor decir asociados, ¿no? Los efectos de todo tipo asociados a la vacuna o placebo, la diferencia sí es significativa. ¿Por qué? Porque 21 sí están asociados de cada 100. De cada 100 pacientes, 21 tienen un evento adverso de cualquier tipo y 5 lo tienen los del grupo de placebo, que también lo tienen, claro está, ¿no? Pueden ser leves, moderados, graves, aquí están todos, ¿no? Bien, ahora, cuando analizamos los severos, que aquí ya hay, la severidad sí tiene importancia, bueno, pues también hay diferencia, pero naturalmente es mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque es 1,1 eventos severos con el grupo de vacuna frente a 0,6, la diferencia es estadísticamente significativa, 0,6, que lo tienen los que se están poniendo el grupo de placebo. Bien, y ahora aquí tenemos que los amenazantes para la vida no hay diferencia, son muy pocos, los amenazantes para la vida son muy pocos y hay 0,1 de cada 100, es decir, 1 por cada 1000,
y 1 por cada 1000. Entonces son similares en uno y en otro. Bueno, en fin, eso no es mala cosa, claro está, ¿no? Y ahora vamos con los efectos adversos graves. La denominación de este serious, efectos adversos serious en inglés, es porque la FDA los tiene así catalogados y no es lo mismo serious, aunque al traducirlo al castellano decimos grave, y severe, que también decimos grave, son cosas distintas, porque severe tiene que ver más con la intensidad. Y este es con la categoría de gravedad, ¿no? Pero en fin, aquí lo explicamos lo que es grave. Son incapacitantes, en fin, aquí están todos, incluso la hospitalización, ¿no? Bueno, aquí está descrito, no me voy a meter ahora mismo, ¿no? Bueno, pues aquí hay una buena noticia para la vacuna y es porque no hay diferencia estadísticamente significativa en los serious, en los graves, ¿no? ¿Por qué? Porque son 0,5 de cada 100 graves y 0,5 de cada 100 graves. Y en los tres subgrupos de los atribuidos a la vacuna, los severos, graves y severos al mismo tiempo, y los amenazantes de la vida, pues no hay diferencia estadísticamente significativa. Y aquí están las muertes por causas distintas al COVID, o sea, que no tienen nada que ver con el COVID, en principio no se ha atribuido, ¿no? Bien, bueno, pues porque no ha habido ninguna muerte atribuida al COVID, por lo menos que se haya registrado en este ensayo clínico, o sea, no ha habido caso, ¿no? De modo que aquí pues tampoco sabemos, no podemos decir que ha habido ninguna eficacia o falta de eficacia con las muertes, es que no ha habido. Bueno, de acuerdo, bueno, pues ha habido 2 y 4 no debidas al COVID, no atribuidas a las vacunas ni de placebo, ni de intervención, ni de placebo, y hay 0, es decir, hay 2 y 4, 0,01 aproximadamente iguales para los dos, al hacerlo el redondeo, ¿no? No hay diferencia, 2 y 4 no hay diferencia. Bueno, pues vamos a ver un momentito, porque nos habíamos comprometido, bueno, pues aquí ya hemos explicado todo, no vamos a hacer conclusiones, porque están aquí descritas. Bien, y ahora vamos a mirar qué es esto de la eficacia, que es una especie como de aperitivo posterior, ¿no? O postre, sería en este caso un postrecillo que nosotros vamos a proporcionar, ¿no? Para que alguien, si lo quiere bajar de la página web, que está en la página web, naturalmente, o sea, se ve, que lo tenemos aquí, se ve perfectamente, que está aquí abajo. Vamos a ver un momentito, perdónenseme. Se encuentra un poquito aquí abajo, aquí es los muchos significados prácticos que puede cumplir. ¿Qué es eso de la eficacia del 95%? Pum, se baja aquí y es exactamente lo que vamos a ver en este momento. Aquí está. Bueno, se ve perfectamente que hemos añadido en medio del riesgo relativo y la reducción absoluta del riesgo lo que muchas personas ponen, pero que a nosotros no nos gusta porque se incurre en el efecto marco, tal como hemos nosotros ya mostrado en una revisión que hicimos. Es clínicamente relevante, además de estadísticamente significativo. Es que se me olvida a veces. Bueno, bien. Bueno, pues está aquí en medio. Y vemos que es el complementario del riesgo relativo, ¿no? Así en este caso, bueno, pues tenemos que si es 0,05 el riesgo relativo, pues ha de ser obligatoriamente el complementario 0,05 a 1, 0,95. Dicho en tanto por ciento, 0,95, 95% es este de aquí, con los intervalos de confianza. Esto es lo que, en mi opinión, con poca materialidad práctica, se dice eficacia, porque en realidad, o sea, que es una de las medidas de la eficacia, pero solo una más, ¿me entiendes? O sea, que despista al lector, y de hecho es lo que hace que se sobreestimen fundamentalmente precisamente los beneficios, se sobreestiman mucho, y vamos a verlo aquí precisamente. Bueno, vamos a meterlo en medio, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora va a aparecer en todos ellos. Nos vamos a dar cuenta de que este de aquí es el real, es el segundo, el que está en esta fila, está aquí en esta fila. ¿Por qué? Porque recordábamos que eran en los total de casos de COVID eran 8 y 162, es este de aquí, ¿no? Que habíamos dicho que, bueno, que tenían 0,05 y el 95%, el 114 era el NNT, que lo hemos estado analizando, entonces se ve perfectamente que este es el caso, bueno, vamos a ponerlo así, de este color, vamos a ponerlo con este color, para que sepamos que este es el caso real. Bien, pero yo he hecho esto ha sido además a sugerencia, lógicamente, Miguel,
el director de la evaluación se paga mucho en esto, en este sentido quiere que lo expliquemos, y bueno, y lo hago yo en nombre de los dos, por supuesto, ¿no? Bueno, si nosotros estos eventos los dividimos por 2, es decir, que en lugar de 8, o sea, tenemos 4, y en lugar de 162 la mitad son 81 sobre el mismo denominador de pacientes en riesgo, pues nos encontramos con que 0,023% dividido por 0,463 también da 0,05, lógicamente. De 0,05 a 1 hay 0,95. En tanto por ciento, 95%. Anda, pues también aquí hay un 95%. Es decir, que la eficacia aquí es del 95%. Pero el NNT, el número necesario para vacunar, para evitar un caso, es de 227. ¿Por qué? Porque 0,023% menos 0,0463, lo he dicho al revés, ¿no? Porque este es el minuendo y este es el sustraendo, discúlpeseme, pues da 0,44. Y 100 partido por 0,44 da 227. Tenemos que tratar a 227. El esfuerzo terapéutico es mayor que con 114. O sea que hay que vacunar al doble, para tener el mismo beneficio de uno que se beneficia sobre todos los vacunados, ¿verdad? Luego, entonces, no parece que nos esté diciendo mucho este 95%, porque el 95% nos está diciendo que tenemos que vacunar en un caso a 114 y con el 95% a 227. Luego, entonces, no parece que materialmente nos esté diciendo mucho, no nos está más bien oscureciendo la realidad real. Bueno, ahora vamos a seguir. Vamos a multiplicarlo por 5. Y si multiplicamos por 5, lo que tendríamos sería 40, 8 por 5, 40. Y 162 por 5, 810. Pues también tiene el 95%. Pero claro, el NNT en este caso ahora ya es 23. Hay que vacunar a 23 para evitar un evento a una persona que tenga alguno de estos eventos. Naturalmente el rendimiento es sería muchísimo mejor que vacunar a 114, a la realidad real que tenemos aquí representada en este estudio, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, si lo multiplicamos por 10, pues también tiene el 95%, y en este caso el NNT es 11, va mejorando. Si multiplicamos por 50, la eficacia sigue siendo del 95% y el NNT es 2. Hay que vacunar a 2 para evitar el evento en 1. Menudo, faltaría más. Estupendo, ¿no? Bien. Y si lo multiplicamos por 108, tendrían el evento todos los del grupo de control, es decir, los 17.511 tendrían el evento sobre 17.511, el 100%. Y el 100% tendrían ese 100% de eventos frente al 5% de eventos que tiene el grupo de intervención. Y efectivamente, o sea, teniendo el 95%, el NNT es 1. ¿Por qué? Pues porque tenemos que vacunar a 1 para evitar un evento, ¿de acuerdo? Y efectivamente están aquí representados. Tendrían el evento 100 con el grupo de vacuna placebo, del placebo, y 5 con el grupo de vacuna de Pfizer, ¿verdad? Es esto, ¿no? Y esta es la reducción del 95%, que es lo que la mayoría de la gente se cree. La mayor parte de la gente cree, o sea, que cuando hablamos del 95% es esto, pero esto es una ilusión de control. Esto no es verdad, ni muchísimo menos. Vamos, sería, en fin, en una pandemia de este tipo sí que habría la posibilidad de que todos tuvieran potencialmente el evento, pero naturalmente, ¿me entiendes? Esto no es lo que ha demostrado la vacuna. Lo que ha demostrado la vacuna es esto, O sea, es decir, que la reducción del 95% es desde el 0,8 al 0,02. Bueno, en fin, si lo ponemos un poquito mejor, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que esto lo tenemos. Pues esto está mal porque realmente, o sea, es decir, esto está mal porque no está bien trasladado. Lo voy a hacerlo aquí para que lo veamos. Voy a mostrarlo para que lo veamos. Bien, vamos a poner aquí 8 y 162, efectivamente. Aquí los tenemos. Vamos a ver si hemos tenido 8. Pues yo creo que lo hemos, como está muy tocada la hoja, naturalmente, ¿por qué? Pues porque esto que hay aquí, al trasladarlo para allá, hasta aquí está bien, pero a partir de aquí yo creo que hemos tenido algún problema, pues yo creo que hemos tenido algún problema,
Con lo que entonces, bueno, pues ahora mismo no lo adivino y no merece la pena porque, en fin, lo tenemos explicado ampliamente con los NNTs. Bien. La evaluación hasta aquí ha terminado, no hay más. Y ahora yo voy a salirme del tiesto. Discúlpeseme que yo diga, bueno, pues de una manera pues un poco, en fin, popular, un poco popular, que voy a mear fuera del tiesto. Mi tiesto es este, y yo estoy aquí, me cuesta decir mear, voy a decir, voy a orinar fuera del tiesto, ¿no? Bueno, pues entonces yo estoy orinando hasta ahora en nombre de Miguel y mío, de la oficina en este caso, en general, pues dentro del tiesto. Pero si yo ahora mismo quiero hacer alguna recomendación, ya estoy saliendo de mi campo categorial, del campo categorial de las ciencias, en este caso de esta ciencia que yo estoy utilizando. En fin, hay una parte de virología, como ciencia alfa además, o sea, de metodología alfa, de epidemiología clínica, que no de epidemiología, de epidemiología clínica, que es todo esto de los ensayos clínicos, no la de salud pública, no, la epidemiología clínica, que es esta, pues estamos naturalmente también dentro de un campo, en este caso la epidemiología clínica se encuentra entre alfa y beta. Esta es más beta, perdón, alfa 2, es alfa, repito, alfa 2. La primera es alfa 1 y esta sería alfa 1, alfa 2. Y yo hasta aquí he hecho estas descripciones. De modo que todas las descripciones que yo he hecho caen dentro del propio campo, es decir, que no están fuera, no están en el campo, en el campo antropológico. Si yo ahora mismo me salgo de mi campo, donde todas las afirmaciones, las operaciones y las relaciones caen dentro del propio campo, quiero sacarlas al campo antropológico, al espacio antropológico, aquí ya no estoy haciendo de científico, cuidado, o sea, es decir, la ciencia cae dentro de la ciencia, aquí estoy haciendo de filósofo. Y la filosofía que hacen los científicos fuera de su campo es una filosofía espontánea. Generalmente no es buena, es una filosofía espontánea. Hay algunos que lo hacen bastante bien, pero no es una filosofía hecha en un sistema de crítica filosófica, con lo que entonces es posible que algunos de los deseos, algunos de los sesgos cognitivos estén influyendo sobre él. Entonces yo ahora mismo ya no estoy dentro del campo categorial de las ciencias y me salgo y ahora voy a hacer de filósofo espontáneo diciendo que los resultados de esta vacuna son los que son. Hay pocos resultados, ojalá que se conviertan en buenos. No va a haber más remedio que convertirlos en buenos sobre la gente porque el ensayo clínico no ha dado más de sí. Es una pena que se haya parado a los 2 meses porque podía perfectamente haberse continuado el ensayo clínico habiendo utilizado y habiendo vacunado a todo el mundo que se estimara por los ministerios de sanidad, por las sociedades profesionales, perfectamente se podía haber vacunado con un procedimiento que es el procedimiento de acceso expandido. En Estados Unidos hay una ley para esto y en España hay procedimientos, son parecidos al uso compasivo, pero es un uso compasivo múltiple, un tipo de protocolos que tiene también articulada la Agencia Española del Medicamentos, aunque no es estrictamente para esto, también es cierto, ¿no? Pero en fin, se podía haber trabajado con el ensayo clínico blindado durante al menos un año para saber mucho más. Hubiera sido para un científico pues muy agradable, porque no se hubiera evitado en el campo antropológico vacunar a todas estas personas que se supone que están en una situación de riesgo, que pueden tener algún beneficio mayor incluso ante la incertidumbre que no ponérsela, factores, personas, lo que es estrictamente lo que llamamos el uso compasivo, mediante este procedimiento de acceso expandido sin haber abierto el ensayo clínico. Porque ahora mismo ya no podemos saber cómo van a funcionar la diferencia entre uno y otro porque ya están todos, supongo, o por lo menos tienen el acceso a vacunarse todos los del grupo de placebo. Bien, a mí me preguntan en algunas ocasiones qué voy a hacer o cómo lo recomiendo. Para mí es muy difícil porque yo dentro del campo científico pues no se me suele, los médicos, enfermeros, farmacéuticos, sí me suelen preguntar sobre las vacunas. Y yo les contesto a ellos exclusivamente en el campo científico, que es donde yo me muevo con soltura.
En el campo antropológico ya no me muevo con soltura, porque no tengo claves y no soy experto en el campo antropológico, no lo soy, ¿no? Ahora, es cierto que procuro formarme lo máximo posible, porque si me preguntan en ese campo, pues también me gusta dar por lo menos lo más certero. En este caso no tengo todavía la certeza, la estoy conformando, pero es de comprender que el hecho de que haya habido tantos miedos, de que haya habido tanta dificultad económica, no voy a ponerme a hablar de si está bien o mal gestionada, porque en este caso es la que hay, ¿no? Pues puede hacer que este mínimo resultado, hasta ahora mínimo en cuanto a cantidad, pues ojalá que esta vacuna, o sea, este resultado se materializara, pero claro, este resultado se va a materializar en la gente común, o sea, que no va a saber que esta vacuna tiene tan pocos datos, ¿no? Pero ojalá suceda. Y el miedo, pues no pertenece a este campo de la ciencia, está en el campo antropológico, y si las personas pues se presionan y lo están utilizando, pues es naturalmente tiene otras formas de análisis que es precisamente son filosóficas, ¿no? Que es el que estudia las ideas, ¿no? Que están funcionando, ¿no? El miedo, la felicidad, la economía, la dominación política, todo esto se mezcla mucho más allá de la ciencia, razón por la cual no me voy a pronunciar porque me falta estudio, estoy haciéndolo naturalmente, ¿no? Y porque ya no actuaría yo como científico, sino que yo actuaría como filósofo espontáneo. De modo que no confundamos el mundo de la ciencia, este campo de la ciencia, con el mundo de antropológico, con el campo antropológico que bebe del campo científico, pero no solo de él, sino de todos los demás. Muchas gracias por la atención. Hemos terminado.